Dicen que ninguna historia de amor es perfecta. También que en toda pareja uno de los dos integrantes ama más que el otro. El romance entre Tsubasa Ozora y Sanae Nakazawa es el perfecto ejemplo de ambas afirmaciones. Una historia que empieza a muy corta edad, cuando ella ve por primera vez al chico nuevo, un recién llegado a la ciudad, que según parece siempre va con un balón de fútbol en los pies. Pudo ser el misterio de aquel del que hablaban como un talento sobredotado para el balompié, o quizás un efecto colateral de la propia pasión que Sanae sentía por el fútbol, y que la llevó a convertirse en la más ferviente animadora del equipo de su escuela. Pero algo se prendió inmediatamente en ella tras verlo, una sensación diferente a la que no estaba acostumbrada. Podríamos llamarlo directamente amor, y no estaríamos muy equivocados. Una sensación que no hizo más que acrecentarse cuando lo conoció personalmente y, por supuesto, cuando lo vio jugar por primera vez. En cuanto a Tsubasa, a sus 11 años el futuro capitán de Nankatsu solo pensaba en una cosa, la pelota, de manera prácticamente obsesiva, por lo que aquel flechazo fue unidireccional. Sin percatarse siquiera de los sentimientos que había despertado en su nueva compañera de clase, para Tsubasa, Sanae solo era una chica que llamaba la atención por su ímpetu, su carácter impulsivo y su compartida pasión por el fútbol. Pero el único amor que el chico había experimentado siempre iba dirigido exclusivamente al deporte que ocupaba prácticamente toda su vida. Ante esta invisibilidad, Sanae prefirió ocultar sus sentimientos desde el comienzo, y aunque estos sí que eran visibles para algunos de sus amigos, ella intentó callarlos lo mejor que sabía, aunque no siempre fue posible. Cuando durante la final del torneo regional de Shizuoka, una antigua compañera, amiga y enamorada de Tsubasa, Yayoi Aoba, hizo acto de presencia en las gradas para animar a su antiguo amor de Tokio, el arrebato celoso de Sanae fue inaudito, y aunque pronto entendió que del inocente acercamiento entre Tsubasa y aquella preciosa chica quedaba poco más que los recuerdos de su ciudad natal, aquella rabiosa manifestación de emociones dejaba patente que lo que Sanae sentía por el 10 era verdadero, e iba más allá de confusas sensaciones preadolescentes. Habría algún que otro momento más que hizo sufrir especialmente a Sanae, como cuando conoció la intención de Tsubasa por abandonar Japón rumbo a Brasil, junto a su mentor, Roberto. La perspectiva de que Tsubasa desapareciese de su vida sin siquiera conocer sus sentimientos la asustaba profundamente, y aún así, su autoimpuesto silencio emocional se mantuvo durante todo el año, acompañando y apoyando siempre al equipo de Nankatsu y muy especialmente a su capitán, como ella misma lo llamaba, quizás como acto reflejo para mantener una respetuosa distancia. Tanto en los mejores como en los peores momentos, Sanae estaba siempre allí. Incluso cuando finalmente Roberto se marchó incumpliendo su promesa y dejando a su pupilo en Japón, ella pudo sentir su tristeza, aunque también significaba que su tiempo juntos no había acabado, abriendo una posibilidad futura en la que sus sentimientos fueran correspondidos. En los 2 siguientes años, a medida que los chicos crecían, comenzó un acercamiento más íntimo entre la ahora manager de la secundaria Nankatsu y el capitán. La nueva labor de ella en el equipo le permitía pasar más tiempo juntos, y en el colegio se rumoreaba que tenían una relación, viéndose cada tarde después de los entrenamientos. Las cosas comenzaban a cambiar también a su alrededor. Nankatsu se hacía grande a golpe de título nacional. La figura de Tsubasa Ozora comenzaba a trascender el ámbito deportivo estudiantil y apuntaba a futura estrella del fútbol japonés, mientras Sanae había madurado atemperando su forma de ser. La niña impulsiva que amaba públicamente el fútbol y a Tsubasa en silencio, se convirtió en una manager dedicada plenamente a ayudar al equipo de Nankatsu, compaginando sus estudios con una labor que se tomaba muy profesionalmente. Su popularidad creció entre los chicos y su aspecto se hizo más femenino, quizás por ampliar al fin su círculo de amistades, que hasta ese momento estaba tan apegado al fútbol que se limitaba solo a los chicos, pero que con la popularidad creciente del equipo de Nankatsu había terminado de atraer a otras compañeras con las que formaba su propio equipo de managers y entabló muy buena amistad. Todas sabían que había algo entre Tsubasa y Sanae, aunque nadie se atreviese a afirmarlo públicamente de forma tajante, sobre todo Yukari, su mejor amiga en esa época, quien intentó animarla continuamente a que destapase de una vez sus sentimientos.
Pero en este disimulado pasito a pasito en que se desarrollaba su relación, aparecieron dos grandes inconvenientes que iban a poner a prueba a los dos jóvenes y que resultarán decisivos para su futura relación. Por un lado, Tsubasa había decidido viajar por su cuenta a Brasil tras el campeonato nacional, y ahora sí, Sanae sabía que nadie podía detenerlo en ese proyecto. Esta vez sí sería su último año juntos. Por otro lado, el equipo de managers tenía una nueva incorporación, Kumi, una chica atractiva, sonriente y muy decidida, que también bebía los vientos por Tsubasa, y una rival más que directa, dado que su talante abierto le permitía mostrar sus sentimientos de una forma que la propia Sanae jamás se había permitido. De alguna forma, había aprendido y se había habituado a ser una amiga y compañera para su amado, a sacrificar sus emociones en pos del bien de él, con quien mantenía una relación de cuidadora más que otra cosa. Esa relación, pese a todos los rumores, no parecía ir más allá, al menos no de la misma forma que tomaba la de otras parejas, como la propia Yayoi Aoba y Mizugi, de quienes sentía una sana envidia por lo bien que se les veía juntos siempre. En cuanto a él, con el torneo de prefecturas a la vuelta de la esquina, el 10 seguía lo suyo, ni siquiera dándose cuenta de los sentimientos que también despertaba en la nueva manager, pese a sus descaradas intenciones. La propia Yuki terminó por darse cuenta de que para Tsubasa solo importaba el fútbol y el equipo, y fue calmando sus intenciones para con él, dedicándose como Sanae más a las labores que se le encomendaban que al coqueteo. Y los cuidados de las chicas funcionaban. Nankatsu clasificaba al torneo nacional un año más, justo cuando además un nuevo actor aparecía en el folletín que envolvía a la manager. El destino en forma de torpe tropiezo hizo que un amigo de Yukari, Kanda, se fijase por primera vez en ella, un momento que lo cambiaría todo. También serían importantes, aunque de otra forma muy diferente, las lesiones que Tsubasa sufrió a lo largo del campeonato y que acercaron mucho más a la incipiente pareja. Sanae terminó convertida en una improvisada enfermera que velaba continuamente por el bienestar físico del capitán de Nankatsu. Instantes de cercanía afianzaban unas emociones cada vez más íntimas entre los dos, aunque seguía existiendo una barrera invisible que se interponía: el fútbol. Y aunque el campeonato nacional llegaría a su fin, con la victoria conjunta de Toho y Nankatsu, el futuro se presentaba aún más descorazonador para Sanae. El inminente torneo internacional de París se llevaba a Ozora lejos, y tras finalizar el curso, su marcha a Brasil sería inminente. La separación parecía que iba a producirse sin que su relación se afianzara de verdad. Ninguno de los dos daba el paso definitivo hacia el noviazgo. Tendrían que ser otras dos personas quienes les empujaran a dar ese salto. Por un lado, una más decidida Kumi tomó la decisión de expresar sus sentimientos de forma directa y sincera ante Ozora. Alentada por su partida y ajena a la creciente intimidad entre el capitán y Sanae, Kumi lo comentaría primero con ella, mostrándose como una amiga honesta, que simplemente no quería seguir ocultándose como la propia Sanae llevaba años haciendo. También como la propia Sanae, durante el verano solo pudo apoyar al capitán de la selección japonesa en la distancia, viendo cómo conquistaba el torneo internacional por televisión, pero al comenzar el siguiente curso, daría el paso declarando su amor abiertamente. El atrevimiento de ella no tuvo, sin embargo, la recompensa deseada, y solo forzó al jugador a declarar por primera vez lo que muchos ya sabían. Él ya amaba a Sanae, y no podía corresponder sus sentimientos. Kumi, de forma inesperadamente madura, apartó de su cabeza cualquier tipo de rivalidad, pidiendo a Tsubasa que se abriese de una vez a la chica que decía amar. Aceptando su derrota, Kumi dio el primer empujón para que este largo viaje se conduciera hasta un posible final. Por su lado, una Sanae totalmente ajena a estos acontecimientos tenía un nuevo acercamiento con el otro actor de esta representación. Kanda también movía ficha intentando conquistarla. Mucho más decidido que Tsubasa, el boxeador pidió salir a esa chica casi desconocida, pero que había captado su atención, y aunque Sanae le negaría esa posibilidad, admitiendo estar enamorada de otra persona, el engreído chico no lo aceptaría como una negativa definitiva. Una insistencia que un gran amigo de Tsubasa y Sanae, Ishizaki, no encajaría nada bien, enfrentando a Kanda, con el lógico resultado de enfrentar a un chico que sabe pelear profesionalmente,
el jugador de Nankatsu, se llevó un buen golpe. La titubeante relación entre Tsubasa y Sanae comenzaba a salpicar a otras personas. Ishizaki herido en su nariz, Kumi herida en sus sentimientos, y ellos dos incapaces de cruzar ese limbo sentimental en que estaban constreñidos. Ni siquiera al conocer lo acontecido con Kanda, Tsubasa daría el paso. Tuvo que ser de nuevo el boxeador quien lo interpelara directamente, retándolo, literalmente, a una pelea por Sanae. Una pelea que Tsubasa Ozora inesperadamente aceptó, y tras años de disimulo, de emociones escondidas, de silencios incómodos, tuvo que ser una estúpida exhibición de hombría y unos cuantos puñetazos encajados los que despertaran de su letargo a un chico que, tras lanzar por los aires a Kanda con la pierna derecha que tantos campeonatos había ganado, tomaría finalmente la decisión, quizás empujado por el explosivo subidón de testosterona, quizás porque su viaje a Brasil era inminente y no podía llevarse sus sentimientos tan lejos con él. Tsubasa lo dijo por fin. Confesó a Sanae que la amaba. En la única pradera de esa ciudad, Nankatsu, en la que el fútbol los había hecho encontrarse. En ese instante fugaz en el que el día se evapora y la noche se convierte en el refugio de los amantes, Tsubasa dijo las únicas palabras que Sanae ansiaba escuchar, y serían sinceras, y serían para siempre. Aunque en aquel momento resultaron más bien un bálsamo, un curativo para el corazón de Sanae, que aún tenía que enfrentar el momento más duro. La declaración de Tsubasa era tan inesperada como tardía. Ella sabía que nada había cambiado en su intención de marcharse a Brasil para hacerse profesional, y aunque aún tuvo tiempo de apoyarlo en su debut con la selección absoluta de fútbol japonés, y aunque tuvieron la ocasión de pasar una bonita Navidad juntos, en la que él le regaló unos gigantescos felices deseos escritos sobre la nieve con el balón, esa marcha se precipitaba, antes incluso de que el curso se diera por cerrado. La emergente estrella del fútbol nacional realizó la única llamada que Sanae no deseaba recibir. La partida solitaria a un país extraño también asustaba a un joven que, ante el miedo a una dolorosa despedida de sus amigos y compañeros, decidió abandonar Japón sin anunciarlo. Solo ella recibió aquella despedida que la emplazaba a esperarlo el tiempo necesario hasta que él se convirtiese en el profesional del fútbol que soñaba desde niño. Ella, por supuesto, aceptó la petición como si de una ofrenda de futuro se tratase. Lo que no iba a aceptar es que su despedida se limitase a una fría conversación por teléfono. Cuando ya no había vuelta posible atrás, cuando el amor de su corta vida estaba a punto de alejarse miles de kilómetros, Sanae recorrió la pequeña distancia que aún los unía para despedirse personalmente. Le llevó unas botas de fútbol como último recuerdo. A cambio, él le ofreció su balón, y tras la despedida definitiva, ella lo vio alejarse, casi por primera vez, sin una pelota en los pies. Ahora ese balón era suyo, tan suyo como su propio corazón le perteneció siempre a él. La carrera de Tsubasa en el Sao Paulo brasileño fue tan meteórica como su ascenso en el fútbol juvenil japonés. En 2 años había conquistado 2 campeonatos y una Copa Libertadores, convirtiéndose en el ídolo local. Para Sanae había sido muy diferente. 2 años de estudios profesionales en los que vio a algunas de sus amigas cumplir sus sueños mientras ella siquiera había tomado verdaderas decisiones sobre su futuro. ¿Qué había pasado? Junto a Tsubasa se había marchado el único anhelo que había perseguido durante mucho tiempo. Estando juntos, pero sin tenerlo cerca, Sanae vivía en un limbo emocional que dependía demasiado de las decisiones del jugador, y ante esta falta, la joven protagonista decidió lo único que podía decidir: ir a Brasil para verlo de nuevo. Consiguió para ello un trabajo como camarera que le permitiese reunir el suficiente dinero para hacer un viaje de estas características, y cuando lo tuvo, cumplió con su objetivo, aunque curiosamente ni siquiera avisó a su chico de sus intenciones. Justo cuando los cerezos florecían en Japón, Sanae, como él años antes, voló hacia Brasil sola, y llegó a Brasil sola. ¿Qué podía salir mal? Todo. Tras recorrer medio país y plantarse justo delante de la puerta tras la que debía producirse su deseado reencuentro, a Sanae solo la esperaba un cartel de "se vende". Efectivamente, Tsubasa se había mudado del piso que compartía con Roberto para vivir con Pepe.
Pero nadie, ni siquiera Misaki, a quien fueron devueltas todas sus últimas cartas, conocía su nueva dirección. Sanae corría el riesgo de que la mayor aventura que había emprendido nunca terminara en fracaso. Y sin embargo, aún existía una posibilidad. Si había un lugar en el que buscar a Tsubasa Ozora, sería sobre un césped, con algún balón, en un campo de fútbol. Por ello, cuando Sanae visita el estadio de Sao Paulo y recibe la noticia de que el equipo salió de la ciudad para un partido amistoso, esas palabras resuenan en su mente golpeándola con fuerza. Finalmente, no podrá verlo. Una vez más, el fútbol parece interponerse entre ambos, y a su vez, el fútbol era lo único, llegados a esta situación, que podría permitir a Sanae sentir al menos la presencia de Tsubasa. Por ello, en los días que aún le restaban por permanecer en la ciudad, volvió a visitar las instalaciones de Sao Paulo, ese lugar del que podía tener la certeza que él había pisado. Allí, al menos, podía sentir su presencia y casi oír su alegre voz festejando alguna brillante jugada, un sonido envuelto en ensoñación, que de repente acabó por hacerse real, un sonido que cuando él aparece inesperadamente ante ella, se convierte en un momentáneo silencio, en una momentánea sorpresa y en una veloz carrera para estar entre sus brazos, para que sus lágrimas resuman el instante en que miles de kilómetros se convierten en nada, borrando cualquier distancia entre ellos. Con el chico de sus sueños convertido en anfitrión, Sanae disfrutó como nunca el tiempo que siguió en Brasil. Conoció la ciudad, a Pepe, y pudo compartir más momentos con Tsubasa de los que nunca tuvieron en Nankatsu. Y cuando tocó volver a casa, lo hizo con una alegría renovada, sabiendo además que no tendría que volver a esperar tanto para volverse a ver. El campeonato de fútbol asiático sub-19 estaba a la vuelta de la esquina, y el mundial de la categoría solo un paso más allá. La vuelta de Tsubasa a Japón con la selección nacional era inminente. Estas competiciones serían para el joven futbolista su puesta de largo definitiva en el fútbol internacional. Capitaneando al equipo con soberbios resultados, la figura del joven prodigio se hacía más y más grande. Para Sanae fueron también algo más que un nuevo reencuentro con su amado. La joven también se reencontró con aquella niña que parecía haber desaparecido al abandonar la escuela en Nankatsu. Junto a su alegría renovada, la jefa reapareció. Y la selección japonesa ganó así a la más radiante y entusiasta animadora que nadie haya conocido nunca. El año siguiente transcurrió, pues, entre idas y venidas del capitán desde Japón hasta Brasil, en las que pudieron verse a menudo, más aún durante el torneo mundial. Tsubasa volvía a instalarse en casa de sus padres de forma permanente. El jugador había conquistado Asia y ahora se proponía ser campeón del mundo. Pero además de este reto enorme, en secreto se había propuesto cumplir un segundo sueño que vendría de la mano del primero. Y cuando finalmente aquel niño que correteaba con el balón levantó una Copa del Mundo frente a todo su país, decidió dar el siguiente paso. Sobre el mismo césped en que derrotó a Brasil en una agónica final, dos figuras solitarias revivían el pasado y construían el futuro. Él esperó a ser campeón del mundo para sacar el anillo que ahora le ofrecía. Ella no esperó ni un segundo para aceptarlo. Acompañados de sus mejores amigos, la pareja que nunca daba un paso adelante fue la primera en dar el definitivo. Tsubasa y Sanae se dieron el si quiero, lo hicieron en Japón, para iniciar una vida juntos fuera de su país. Primero, recorrerían Europa, intentando decidir el club de destino del jugador, una búsqueda que tras pasar por Alemania terminaría cuando ambos se enamoraron de Barcelona, la ciudad que los acogería junto a uno de los clubes más prestigiosos del país y del continente. Tsubasa firmó por el Barça, comenzando un nuevo trayecto en el fútbol europeo, mientras Sanae se encariñaba cada vez más con su nueva ciudad, ejerciendo de ama de casa y apoyo emocional en los complicados inicios del jugador en su nuevo equipo. Lo apoyó incondicionalmente cuando fue sorprendentemente reubicado en el equipo B del Barcelona. Lo acompañó para disfrutar juntos de los partidos del primer equipo, donde compartían la esperanza de verlo jugar alguna vez. Tsubasa, por supuesto, no tardaría en satisfacer ese anhelo, y no solo sería de nuevo promocionado al primer equipo,
sino que se robaría todo el protagonismo, convirtiéndose en el jugador más aclamado del equipo. A medida que eso ocurría, la vida de ambos se vio consecuentemente afectada y su hogar continuamente acosado por la prensa deportiva. Era un efecto colateral que debían asumir en esta nueva vida, que sin embargo no dejaba de ofrecerles momentos felices. Y el mayor de todos ellos estaba a punto de acontecer. Una visita al hospital de una indispuesta esposa confirmó un presentimiento e hizo real el siguiente paso en el proyecto que habían iniciado juntos. Tras una nueva victoria, Tsubasa regresaba a casa y recibía la única noticia que podía hacerlo más feliz que ganar un partido. Sanae estaba embarazada. La pareja pronto sería una familia. La alegría de ambos era tal que el jugador no dudó en dedicar a su esposa y al bebé que estaba por llegar cada gol que anotó en el siguiente partido contra el Sevilla Fútbol Club. Ese bebé, para colmo, parecía que iba a llegar al mundo acompañado. Sanae traía gemelos en su interior, o al menos eso aseguraba un joven ángel al que tuvo ocasión de conocer en el monasterio de Montserrat y que le regaló la cruz que velaría por toda su futura familia. Un ángel que además resultaría clave para que su marido viera recompensado todo el esfuerzo de una durísima temporada. Tras convertirse en campeón de liga con su equipo en la última jornada, la celebración del alirón por las calles de la ciudad tomó una ruta alternativa que llevaba a la nueva estrella del Fútbol Club Barcelona justo frente a su apartamento, para ofrecer a aquella conquista a una Sanae en avanzado estado de gestación. El mayor triunfo de él, el mayor triunfo de ella, eran por un momento de felicidad incontestable uno solo. Tras el final de la temporada, por supuesto, la pareja aprovechó para volver a Japón, a Shizuoka, a Nankatsu, junto a sus familias. Sin embargo, esos días de reencuentro no durarían mucho. La selección japonesa había conseguido clasificar para los Juegos Olímpicos de Madrid, que se celebraban aquel mismo verano, y Tsubasa debía regresar a España para volver a representar a su país como capitán. La separación era de nuevo urgente, y en esta ocasión ella no podía acompañarlo. Por un lado, su embarazo estaba ya muy avanzado. Además, el parto estaba previsto justo en el día de la final del torneo olímpico que ella estaba segura que él alcanzaría. Por último, ambos deseaban que sus niños nacieran en Japón. Por todo ello, Tsubasa marchó a la concentración nacional, mientras que Sanae se quedaba en casa junto a su familia, los padres de él y su mejor amiga Yukari, la persona que durante estos meses será su confidente y seguramente la mano que agarre con fuerza durante el parto, dispuesta a dar a luz 2 hijos sanos y fuertes a quienes secretamente ya puso incluso nombre. Unos pequeños a quienes conoceremos cuando Tsubasa regresa para ser padre por primera vez, cuando Sanae los sujete entre sus brazos, para formar una familia a la que cada uno de nosotros deseamos el mejor de los futuros.